Continuamos con Cerrando la Noche, y como es costumbre en este programa, a partir de este bloque vamos a conversar con el invitado de la noche, el doctor Ramón Funder, quien es presidente de la Asociación Nacional de Pacientes Trasplantados y Trasplantadas de Riñón y Hemodiálisis. Buenas noches, Ramón. Buenas noches, queridos amigos. Bienvenido. De nuevo aquí con ustedes. A la orden aquí para plantear los temas que tienen que ver con la problemática de nuestro sector, fundamentalmente lo que está pasando actualmente con el Departamento de Medicamentos de alto costo, vamos a decirle, Sí, ¿verdad? de alto costo. De alto costo, hasta que cambiemos de eso el vamos nombre. a hablar. De eso vamos a hablar. Ramón, ¿qué fue lo que dijo el director de Contrataciones Públicas, el doctor Carlos Pimentel, en relación a los denominados medicamentos de altos costos y que ustedes y muchas personas de la sociedad entendió que las declaraciones parece que estaban fuera de lugar? En esencia, ¿qué es lo que él está planteando? Esto para que la gente pueda entenderlo bien. Perfecto. Mira, el señor Carlos Pimentel estuvo en un programa matutino hace justamente una semana, hoy lunes, y ofreció unas declaraciones que nosotros le llamamos fueron impertinentes y fuera de lugar. Además, incompetencia, yo diría, por parte del señor Carlos Pimentel, porque la competencia de él no es ir a un programa de televisión a decir si el gobierno está invirtiendo mucho o poco en un programa y si ese programa hay que transformarlo o intervenirlo sí o no, porque las funciones de él son simplemente de velar porque las contrataciones y las licitaciones que se hacen de las compras del Estado se hagan bien, de acuerdo a lo que establece la ley 340. El señor Pimentel dijo que el programa de medicamentos de alto costo de salud pública, el gobierno estaba invirtiendo la suma de 8.000 millones de pesos y que esa suma era una suma insostenible con el tiempo y que va a llegar el momento en que ese programa habría que transformarlo. Lo dejó hasta ahí nada más. No profundizó más allá, o sea, no entró en lo que nosotros le llamamos las intríngules de lo que hay con el problema de los medicamentos de alto costo, las ARS, el gobierno, las empresas farmacéuticas que venden, o sea, todo un entramado que hay ahí que implica una lucha de muchos intereses. Eso es lo que está pasando. 8.000 millones para salvar vidas es mucho dinero. No, imposible, eso no puede ser mucho. Por ley, el gobierno, el Estado Dominicano en la Constitución está establecido que tiene que darle a salud pública el 6% del PIB y apenas le está dando el 2%. Apenas le está dando el 2%. Entonces, 8.000 millones de pesos no es mucho dinero cuando este país cada día las enfermedades catastróficas avanzan más y cada día hay más gente con cáncer, cada día hay más gente con problemas de hígado, cada día hay más gente con problemas de próstata, cada día hay más gente con problemas de pulmón, o sea, eso va increyendo y evidentemente que eso entonces implica que el programa hay que inyectarle y darle más recursos, pero sobre todo hacerlo más humano, que es lo más importante, humanizarlo, el programa, que es un programa que no es humano. ¿Cuáles son los problemas que tiene alto costo? Número uno, que las ARS facturan el medicamento, se lo facturan a los afiliados, uno lo retira allá en alto costo y ARS no está pagando. Hubo un acuerdo que se realizó en el 2022 entre Salud Pública y las ARS, donde ellas se comprometían a cubrir por lo menos lo que establece y lo que ellos tienen estipulado en la ley, que es el 80% del monto que tú retiras de los medicamentos. El otro 20%, en este caso, el gobierno a través del programa se lo subsidia a los afiliados, el 20%. Vamos por parte. O sea que lo que Carlos Pimentel está planteando, ya eso está
en ejecución, digámoslo, aunque en, sea en teoría, en teoría, porque ya el Consejo de la Seguridad Social, las ARS, ANTRA, promovieron y llegaron a acuerdo para que las ARS asumieran los medicamentos esenciales. Yo no voy a usar ya alto costo. Sí, medicamentos esenciales. Me gusta ese término. Mira, el asunto radica en que las ARS parece, no le están pagando al gobierno. Y el gobierno entiende entonces que la carga es demasiado pesada para él y no la puede llevar sola porque las ARS tienen que costear y cubrir su parte, o sea, cargar con su parte, y en eso nosotros estamos de acuerdo. Nosotros siempre hemos exigido como asociación, como institución que vela por los derechos de los trasplantados y de la gente de hemodiálisis, y hemos contacto también con la gente de cáncer de pulmón, de que las ARS tienen que pagar. Porque no es justo que el Estado Dominicano, por ejemplo, le subsidie a las ARS que tienen dinero de más, que tienen más de 600, 700 mil millones de pesos ociosos en los bancos, le esté también subsidiando los medicamentos cuando eso debería ser destinado a personas que no tengan recursos, a personas de muy bajos recursos económicos. Entonces eso es lo que está pasando, que las ARS aparentemente no están pagando. Pero nosotros le queremos decir al señor Carlos Pimentel que no se puede coger piedra para los más chiquitos, porque cuando él dice que el programa es insostenible, que 8 mil millones de pesos son demasiados, nosotros le decimos a Carlos Pimentel que él entonces parece que no leyó la declaración que dio el propio gobierno cuando dijo que el año pasado el Estado dejó de percibir la suma de 310.175 millones de pesos por concepto de exenciones a los generadores, a la Barrick Gold, a la Falcon Bricks, a los hoteleros y a todos esos sectores y sectores fácticos que en el país son prácticamente los dueños del país, porque aquí una vez se le pegó un eslogan a Ubier y a los choferes diciendo que eran los dueños del país, pero los dueños del país aquí son los poderosos. Esos son los dueños del país, los que manejan las ARS, los que manejan las AFP, los que manejan el sector energético, que tienen el país metido entre un puño y lo tienen agarrado ahí que no se puede mover. Señor Fundel, pero vámonos al otro plano, al lado humano que usted acaba de mencionar ahora mismo, el lado humano de la enfermedad, el lado humano de la situación que apodera a cada familia dominicana cuando tiene que ir pues a un hospital, a una ARS, al Ministerio de Salud Pública, a reclamar estos medicamentos, porque tiene un familiar que padece una enfermedad de esa catastrófica y que son incosteables, insostenibles, y que no hay familia humana que pueda, a menos que sea un de esos multimillonarios que lo pueden hacer. ¿Este drama solo afecta a los de abajo o también a la clase media y clase alta? No, es a clase media y los de abajo, porque los ricos no van a ese programa. Los ricos compran ese medicamento en la farmacia sin ningún tipo de problema. Una persona que tiene dinero puede costearse su medicamento sin ningún tipo de dificultad. Yo conozco varias gente, inclusive hasta funcionarios que están trasplantados, que van a consulta donde un médico que yo me consulto, y esa gente yo no la he visto nunca por el departamento de medicamentos de alto costo ni por salud pública, porque tienen dinero, porque el que tiene dinero no pasa trabajo. El asunto radica en que las ARS tampoco cubren la cantidad necesaria de los medicamentos, porque acuérdense que esa gente se hicieron una ley a su manera, y es que ellos dicen lo que ellos van a cubrir y lo que no van a cubrir. Entonces, como esos son medicamentos que tienen un componente de muchas moléculas y por su composición tienen un precio bastante elevado, eso entonces tiene que ser necesariamente subsidiado por el Estado. Y el Estado en cualquier parte del mundo es responsable de garantizar la salud y la vida de los seres humanos. Entonces, los de abajo, los pobres, los de clase media y los de abajo, pobre, son la gente que más trabajo pasan con relación a ese programa y la falta de llegar a tener acceso a esos medicamentos. Entiéndanse que las personas que no tienen seguro todavía tienen más problemas, porque entonces eso tienen que depender de lo que le llaman ayuda médica o de un favor que tienen que hacerle. Y hay ahora mismo ahí solicitudes de gente que no tiene seguro, de alrededor de más de entre 10 y 12 mil solicitudes para acceder y accesar al programa de medicamentos de alto costo. Medicamentos imprescindibles,
pudiera existir la posibilidad, Ramón, de que puedan ser manejados exclusivamente a través de la ARS SENASA. ¿Por qué SENASA? Porque SENASA en principio no tiene un objeto pecuniario, no persigue ganancia, y eso pudiera darle, el Estado pudiera destinar los 8.000 millones por ahí vía SENASA y que el dinero circule y que SENASA pague. Mira, eso sería lo ideal. En los países desarrollados donde no existen las ARS privadas, el Estado es el que administra a través de las ARS del Estado todo lo que tiene que ver con medicamentos y con salud de la gente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que hay demasiado interés envuelto en esto. Recuerda que hay en la misma ley se estableció cuando se creó la ley, de que todos los empleados públicos y dependientes del gobierno tenían necesariamente que formar parte de SENASA contributivo. Sin embargo, eso no ha sucedido. A pesar de que hay varias sentencias que ordenan que todos los empleados públicos pasen a SENASA, porque eso fortalecería, ayudaría, como tú dices, a que la ARS del gobierno tenga más dinero y pueda subsidiar los medicamentos con el dinero que costean y con lo que pagan los afiliados que estén ahí en esa ARS. Con ese dinero, la aportación. Claro, las aportaciones. Eso pudiera ayudar y la ARS SENASA pudiera ser una entidad que realmente pudiera manejar todos esos medicamentos y la gente tuviera menos dificultad. Pero esa gente tiene un poder muy grande y le tienen un veto a esa resolución, a esa ley, que no ha habido manera. No ha habido manera. Por ejemplo, los empleados del Banco Central, los empleados de la Junta Central, los empleados de la UAS, los empleados del Estado en sentido general, la mayoría tienen una ARS y están en ARS privada. Y la ley dice que deben estar en SENASA. Sin embargo, por intereses que hay, porque eso se maneja demasiados recursos, esos empleados se mantienen en esas ARS privadas y no van a SENASA. Entonces, yo estoy totalmente de acuerdo contigo de que eso debe ser manejado por SENASA. El mismo programa de medicamentos tiene que ser de alguna manera modificado, porque como funciona, no puede seguir funcionando. Uno de los problemas fundamentales que hay ahí es que en la actualidad ya hay una directora, la señora Karen Cepeda, que no recibe a nadie. Nosotros le hemos mandado a ella más de 3 comunicaciones como institución para reunirnos con ella y buscarle soluciones a algunas de la problemática que tienen los afiliados nuestros, que no tienen necesariamente que ser con medicamentos, sino con asuntos de los trámites burocráticos, que a veces tiene que venir una gente de San Francisco de Macorís y tiene que venir, quedarse donde un familiar, volver, durar una semana, etcétera, etcétera. Cosas como esa, y ella no ha querido. En administraciones anteriores, nosotros teníamos acceso a las reuniones con los directores y resolvíamos esos problemas, pero ella no. Entonces, por ahí tiene que comenzar el asunto de la transformación del programa con la dirección, por ahí tiene que comenzar todo. Antes de una pausa, Ramón, ¿cómo se maneja el tema de las compras? ¿Hay muchos suplidores de esos medicamentos o son pocos? ¿Pudiera el Estado tratar de hacer negociaciones con algún laboratorio para comprar directamente de manera tal que le salga mucho más barato la inversión? Sí, no, eso es como te digo, son varias farmacéuticas que suplen los medicamentos. Por ejemplo, nosotros nos hemos reunido, en el caso de la ANTRA, yo particularmente me he reunido con la representante para Latinoamérica de Asofarma. Asofarma es la empresa que suple el micofelonato y el tacrólimo, dos de los medicamentos importantes de los riñones, de la gente de pacientes renales. Nosotros nos hemos reunido con ellos y hemos establecido la necesidad de que los medicamentos sean de calidad, de que los medicamentos, de que ellos como farmacéutica, como suplidores no falten, pero eso lo maneja la compra, eso de la compra de los medicamentos pasó a Promese. Eso antes lo tenía directamente Salud Pública y lo manejaba el mismo departamento de alto costo. Sin embargo, un decreto que el presidente dio lo pasó a Promesa y lo maneja ahora el señor Adolfo Pérez, un funcionario realmente eficiente, responsable, y que hasta ahora nosotros no tenemos ninguna queja, porque cada vez que tenemos cualquier situación, él nos toma el teléfono y hablamos con él. Nosotros nos hemos reunido, le pedimos en una ocasión que nosotros queríamos ser veedores de lo que son las licitaciones, la compra, para nosotros estar pendientes de que el medicamento no, porque sea el más barato, no le compren esa a la farmacéutica, sino que sea el medicamento de calidad. Que contenga los componentes necesarios. Necesario. Ahí hay muchas aristas en eso, porque ahí
tú sabes, esto es político, y entonces hay compañeros que aportaron en la campaña y tienen una compañía y entonces se meten en el medio y sin ser laboratorio, ellos venden medicamentos, sin ellos ser laboratorio. Entonces ellos se meten ahí, ellos le compran a la farmacéutica y entonces ellos le venden a Promese, y Promese se lo suministra a alto costo, a Salud Pública o al Servicio Nacional de Salud. Eso es todo un tejemaneje que hay ahí que no es fácil. Por eso ese programa tiene que transparentarse y tiene que ser manejado de una manera que todos esos millones que se puedan escapar en lo que son los intermediarios, que puedan pasar, como tú dices, directamente, y que el Estado no tenga intermediario para eso, porque el Estado no tiene que tener intermediario para comprar el medicamento a una farmacéutica, a un laboratorio. Y Funder, con su permiso, vamos a una pausa para seguir con este tema interesante. Yo sé que es de palpitante actualidad y de importancia para la familia dominicana, porque estamos hablando de salud. Y cuando pues nos llega que hay un familiar o uno mismo que no tiene la salud, pues prácticamente pierde todo. Señores, conversamos con el señor Ramón Funder, quien es presidente de la Asociación Nacional de Pacientes Trasplantados de Riñón y de Hemodiálisis. Vamos a la pausa y seguimos con esta interesante entrevista.